Permítame preguntarle, muchas personas que anhelan, que buscan el camino de los ovnis, que siguen el tema de los ovnis, se preguntan, bueno, ¿por qué los seres de la luz no se presentan ante nosotros? ¿Por qué no aparecen físicamente? ¿Por qué no tienen un contacto personal con nosotros para ayudarnos, para acercarse a nosotros? ¿Por qué no sucede ese encuentro físico, ese contacto personal? Si nos puede explicar, por favor, para que los hermanos entiendan un poco. Muy buena pregunta. Y en las entrevistas que me han hecho, en la radio, en la televisión incluso, nadie pregunta por qué. Nadie se detiene a analizar que todo el mundo habla de extraterrestres, de ovnis, de naves, de grises, de alienígenas, de los Anunnaki, que son de otros mundos, pero nadie se detiene a preguntar por qué no ven un ser de luz de esta naturaleza. Nadie se pregunta. Por eso lo felicito, muy buena pregunta. En realidad, los seres de otros mundos, o sea, los seres de luz, que pues tienen sus contactos aquí, tienen las personas que ellos eligen, que ellos escogen entre la humanidad para poderse manifestar, para poderse comunicar. Pues resulta que estos seres no son como les han hecho creer a la gente, ¿verdad? Que son cabezones, que son con ojos grandes, que son de color gris. Esos no son extraterrestres. Ya lo aclaré en el libro, que esos se conocen como seres robots creados en Rubodón, que son máquinas que tienen hígado, tienen riñones, tienen cerebro, tienen corazón, pero son robots, son unas máquinas, o sea, no tienen alma. ¿Y por qué les ponen ellos a estos robots hígado, riñones, estómago, intestinos y todo? Porque ahí ellos han creado una red electrónica interna dentro del robot, que eso es lo que conocen como grises, y que hay cuatro tipos de estos robots o grises, que en realidad son fabricados en un planeta porque ahí tienen los laboratorios para hacerlo, y que los extraterrestres negativos han robado esas copias a los seres de luz que han fabricado esos robots con fines de no causarle daño a la humanidad o a las humanidades, porque los seres de luz no solo visitan la Tierra. Hay otros mundos que tienen los mismos problemas nuestros y que requieren de ayuda de ellos. Entonces también allá los utilizan. ¿Para qué? Pues estos robots, estos androides, son bajados en pequeños platillos, o sea, en pequeñas naves de 6 metros, 8 metros de circunferencia. Los bajan para hacer algunos experimentos, como en genética, biología en general, experimentos en minerales, experimentos en vegetales, en animales y en humanos, porque así ellos no se ponen en riesgo con los humanos, porque bien sabido es que las fuerzas militares de las distintas potencias que hay aquí en la Tierra los persiguen. Entonces, para no ponerse ellos en riesgo o evitar utilizar un arma poderosa, por ejemplo, ellos tienen un cinturón que emite un rayo gamma capaz de desintegrar no una montaña, no un vehículo, no un avión, sino que galaxias completas. Entonces, es muy alto el riesgo de cometer errores, y entonces para evitar ese tipo de
de cuestiones, ellos vienen y tienen esos robots. Están ellos en la cuarta dimensión en una nave mucho más grande. Vamos a decir una nave de unos 4 campos de fútbol de tamaño. Y luego allí tienen pequeños platos, pequeñas naves de 6 metros circulares donde meten 1 o 2 androides de esos y los hacen bajar, sale de la cuarta dimensión y entran a la tercera y descienden esa nave. A tal grado que ya estamos hablando de la tercera dimensión. Entonces la nave baja y entra al bosque, a la jungla, donde van a hacer el experimento, tal vez con un insecto o con un animal o con una planta, cualquiera que sea el estudio que ellos estén haciendo. Ahí utilizan, entonces no se exponen, pues, porque al aparecer un militar por ahí o alguien del ejército o de la Fuerza Armada, van a capturar un androide de eso. Que eso ya los tienen. Por ejemplo, hay algunas potencias del mundo que las Fuerzas Armadas han capturado estos robots y los tienen en poder de ellos. De ahí ellos han sacado copias. El humano ha sacado copias de esos robots y esos son los famosos grises que le hacen creer a la gente que son extraterrestres. Es más, han sacado copias de algunas naves que por accidente o por X razón las han capturado, pero han capturado naves sin extraterrestres adentro, sino que con los robots esos que estoy hablando. Entonces sacan copia de esa nave, no a la perfección, no utilizando la energía que tiene esta nave, porque lo que hacen es extraer los mecanismos que tienen estos pequeños platillos voladores, y entonces hacen ellos una nave con forma de platillo, y ese principio energético, esa fuente de energía que tiene la nave, se la ponen a la que ellos hacen, aquí los humanos. Entonces ya flota la nave y vemos naves triangulares, pero esas son del ejército, de los ejércitos de la Tierra. No son naves originales de otros planetas o pequeños platillos voladores que tienen las naves nodrizas de otros planetas. Son algunos que ellos han capturado en la selva, donde andan los robots de esos, capturan la nave y capturan el androide. Entonces se la llevan a los laboratorios de ellos y utilizan y hacen copias. Entonces, algún mecanismo solar que tenga la nave no lo tocan porque ellos desconocen, porque es ese mecanismo de fuente de energía que hace que se movilice la nave, lleva algunos metales que no hay aquí en la Tierra. No hay, son metales raros para la Tierra. Algunos hay aquí como el orocalcum, por ejemplo. El orocalcum es un metal, un mineral que ellos utilizan. También el que utilizan para hacer los vidrios de los celulares, coltan. El coltan, por ejemplo. Ellos sí, ese sí hay en la Tierra, pero también se utiliza. Pero hay otras aleaciones de otros metales para hacer la fuente de energía que moviliza la nave, que aquí no hay. Entonces lo que han hecho es extraer de esas naves capturadas, de esos platillos pequeños, porque nunca han agarrado una nave nodriza, han agarrado los pequeños que están en la selva, y entonces hacen una copia, le meten ese principio activo de la máquina, y ya van a ver ustedes ahí unos triángulos que dicen, mire, es una nave de otro mundo. No son naves de otro mundo, son hechas aquí en la Tierra. Entonces hay que aclarar esta situación, porque hay una confusión en la humanidad y surgen muchas teorías. Entonces, es por esa razón que los seres de otros mundos, que son iguales a nosotros, tienen las mismas características de nosotros, a excepción del color de la piel, del cabello y de los ojos y la estatura.
pero son seres de carne y hueso que tienen corazón, tienen cerebro, tienen pulmones, son biológicos, o sea, son mamíferos prácticamente, pero que el espíritu que tienen esos cuerpos son maestrías enormes de la luz que pertenecen a la verdadera, a la venerable logia blanca y pueden hasta confundirse con un vikingo, con un ser, por ejemplo, con un irlandés, con un británico. Pueden confundirse, claro que sí. Pero la razón por que ellos no aparecen a nadie es porque tienen una fuente de energía propia, los cuerpos de ellos, capaces de causarnos daño por la radiación que tiran. O sea, hay un campo magnético alrededor de ellos, que repele, rechaza cualquier otro tipo de energía negativa. Y por ende nosotros, pues, lo que irradiamos son frecuencias bajas y muy débiles y negativas. Porque, por ejemplo, nosotros irradiamos odio, rencor, venganza, irradiamos codicia, envidia. Eso es lo que irradiamos. O sea que la fuente energética de nosotros es el ego animal que cargamos dentro. Entonces, vamos a reflejar externamente lo que internamente somos. Eso no lo sabe la gente. Hay fuerzas ocultas dentro de nosotros que nos manipulan y nos controlan. Dominan la parte psicológica de nosotros. Y eso nos permite a nosotros ser malvados, perversos, malignos. Irradiamos malignidad. Nosotros no irradiamos amor porque no lo conocemos. Nosotros tenemos soberbia, prepotencia, venganza, orgullo, pereza, lujuria. Y por ende vamos a irradiar un tipo de energía negativa y bien débil, con una frecuencia muy baja, hablando espiritualmente. Entonces estos seres, como son seres de luz, en otras palabras, maestros de la venerable logia blanca con cuerpo físico en esos mundos. En Venus, en Júpiter, en el Sol, en Apu, en Humo, en Erra, bueno, varios mundos de los Pléyades. Venus, por ejemplo, Ganímedes, una luna de Júpiter donde hay ciudades de ellos que han establecido en planetas muertos, porque Ganímedes es un planeta muerto, pero ellos han creado enormes ciudades, como de aquí a América del Sur, envuelta en unos domos de cristal, donde adentro producen sus alimentos, sus vitaminas, sus minerales, sus máquinas y todo con fuente de luz solar. Entonces, la presencia de un ser de esto ante cualquier humano lo va a desintegrar, lo quema, prendería en fuego en instantes. Ellos lo saben. Entonces, pero también ellos tienen la capacidad de eliminar ese campo de acción, esa cobertura, esa radio de acción energética, electromagnética que tienen sus cuerpos. Pueden reducirlo, no eliminarlo, sino que reducen esa fuente de energía propia para no causar daño. Bien lo pueden hacer, ¿no? Pero consideran de que el humano no está preparado todavía ni siquiera para platicar con ellos, porque ellos para hablar mueven poco, bien lentamente los labios, y más que todo la comunicación es mental, es intuitiva, es telepática. ¿Qué han hecho ellos conmigo para estar ante la presencia de ellos? Para que yo pueda estar a una distancia de ellos. Bueno, sencillamente someten mi cuerpo a una vibración bien elevada, a una frecuencia muy elevada de mis átomos y moléculas de mi cuerpo físico, para poder soportar la descarga energética de los cuerpos de ellos.
Además de eso me dan un nutriente natural, que es una especie de líquido, muy delicioso por cierto. Uno lo consume, entra al torrente sanguíneo, alinea todos los átomos del cuerpo físico y al mismo tiempo lo meten en una cabina especial para elevarle la vibración al átomo, a los millones y trillones de átomos que tiene el cuerpo físico. Porque si no lo hace, pues vienen los mareos, los vómitos y una serie de reacciones de mi cuerpo ante la presencia energética de ellos. Entonces, de esa manera es que he podido platicar, ¿no? Y ellos han podido transmitirme sus conocimientos y de esa manera he podido estar ya, por ejemplo, a 2 metros, a 1 metro de distancia con ellos, pero vuelvo y repito, es que han metido mi cuerpo a otra frecuencia vibracional. Son cosas que no las entendemos todavía, pero que existen y se dan. Entonces, yo le entiendo a la gente, ¿verdad? Yo le entiendo a la gente que la gente quisiera que el extraterrestre llegara a la casa, que comiera con él, que lo fuera a pasear, que lo llevara allá, que lo trajera para acá. Yo les entiendo. Y sí se han dado casos, por ejemplo, en México, se dio un caso en Buenos Aires, Argentina, donde un señor que era periodista, pues él no se dio cuenta, él no sabía, pero en realidad tuvo la visita de un ser extraterrestre. Lo mismo en Ecuador hubo otro caso donde bajó un extraterrestre, pero ya viene preparado, o sea, redujo su campo magnético y se lo dejó solo, pero nadie lo podía tocar porque nadie lo tocó. Si alguien lo toca, lo fulmina. Pero la gente no sabía. Y esos casos se dan, incluso han tenido reuniones en restaurantes, en algunos restaurantes de Estados Unidos, de Londres, de París, de Pekín, de Tokio, de incluso Moscú, el DF, México DF, porque toda esa información me la han dicho y han hecho actos de presencia. Claro, hay distintas humanidades en distintos planetas con distintas misiones, ¿verdad? Ese es el hecho, pues, por el cual un ser extraterrestre no puede hacer actos de presencia así por así, sin previa preparación, sin que haya un objetivo claro y definido de ellos para con quién y para qué. Entonces, porque son raros las excepciones que se han hecho con algunos seres humanos. Incluso hay seres de la Tierra que viven en Venus, en Ganímedes, que han sido llevados de aquí a allá, viven. Pero son seres que tienen algunas cualidades especiales, pues, que han hecho trabajos en otras existencias y no solo en esta, y que, pues, por lo menos se han ganado ese privilegio de ir a vivir con su cuerpo físico terrícola en esos mundos, pero vuelvo y repito, les hacen un trabajo especial de alta magia para poner en condiciones el cuerpo físico de estos terrícolas que viven allá. Entonces, esa es la razón por la que ellos no hacen acto de presencia en cualquier lado. Ahora, se tiene programado para 2024, 2025 la presencia de ellos en algunas ciudades importantes del mundo, donde van a aparecer, yo lo digo en mi librito, van a aparecer en edificios, plazas, en vehículos, por 5 o 10 minutos. ¿Con qué finalidad? Solo para convencer a la humanidad de que ellos existen y que no son esos robots que a partir de ahora, del 2023, les van a través de los medios de comunicación, les van a hacer a creer a la humanidad de que ellos son los extraterrestres. Porque hay conspiraciones allí, o sea que los gobiernos, las instituciones científicas que manejan esto, tienen grandes secretos, tienen expedientes muy secretos, tienen proyectos muy secretos, y entonces no quieren que la gente se den cuenta, porque imagínense el caos que crearían con las religiones, por ejemplo. Un religioso es tan fanático
que solo cree en su fanatismo religioso. Claro. No va a creer en un ser extraterrestre. Entonces, es ahí la enseñanza de Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer, hasta no tocar, no creer, etc. Eso es un indicativo categórico que dentro de nosotros existe ese Tomás, ¿verdad? Incrédulo, escéptico, etc. Eso pues lo saben muy bien ellos, ¿verdad? Ahora, que van a aparecer, sí, pero no vienen a llevarse a nadie, ¿verdad? Solo es que los van a ver. Entonces va a decir la humanidad, hey, existen, ¿no? Existen, mire. Pero es a su tiempo, porque ya 2024, 2025 prácticamente aquí va a haber un caos. Entonces aquí va a ser una situación de que la misma gente se va a confundir. Van a estar viendo el Colo y les van a estar diciendo que es un cometa. Van a estar viendo una segunda luna en la noche, que es el Colo o planeta X, y les van a decir, no, es que ese es un cometa, tal, ¿no? Porque crearían un gran desorden. Y es un problema para los gobiernos, tener un pueblo en desorden, convulsionado, ¿no? Entonces todo eso ha sido analizado profundamente, y es por eso que ellos ocultan lo poco que saben. Voy a aclarar, no es que los científicos estén bien enterados, los científicos no conocen, a excepción de estos ecuatorianos y mexicanos que han tenido la presencia de los extraterrestres, con carne y hueso, pero el resto de los gobiernos y todo eso, pues desconocen totalmente muchas cosas. Por ejemplo, desconocen que el planeta X tiene humanidad, desconocen la distancia que está entre la Tierra y el planeta S. Desconocen en qué horas de la noche y horas del día y en qué lugar del mundo puede verse el planeta X, porque ya se está viendo. Entonces, todo ese tipo de cosas no la manejan ellos completamente, ¿verdad? Tienen ciertos indicios de que sí existen, y por eso han desclasificado muchas cosas que manejaban ahí ocultas. Por ejemplo, relatos de militares con presencia extraterrestre. Ahora en día ya lo están tirando, ¿no? Porque ha sido tanta la presión de las sociedades sobre estos cuerpos de investigación científica que no les ha quedado otra que sacar eso afuera, ¿no? Y también les sirve a ellos como para ir amansando a la gente para que llegue el momento culminante donde sí va a haber presencia extraterrestre en la Tierra. Muy bien, hermano Teo, me parece muy esclarecedor la explicación. Igual, o sea, usted ha mencionado de la aparición de los seres extraterrestres del lado de la luz. O sea, primeramente los gobiernos, los ejércitos, las instituciones de inteligencia van a presentar a los grises y a los seres oscuros públicamente, van a hacer público la existencia de esos seres en la Tierra, en el planeta, y van a decir que son los extraterrestres, ¿no? Y quizás también digan que son una amenaza para la Tierra y que hay que prepararse y hay que unirse y armarse hasta los dientes para poderlos enfrentar, ¿no? Confundiendo más a la humanidad, poniendo el asunto a su favor para engrosar sus presupuestos y tener más recursos para lo que hacen, las actividades que hacen de guerra. Y para desmentir esto, o sea, usted ha comentado en sus libros, en sus entrevistas, que en el año 2023, 2024 va a suceder esto, ¿no? Se va a dar a conocer al mundo la existencia de estos seres, pero van a ser los seres de la oscuridad, son los que van a ser presentados. Y después, en el año 2024, 2025, los seres de luz van a hacer su aparición, pero siempre lejos de la gente, ¿no? No se van a acercar de ninguna manera, porque crearían todos estos problemas que usted ha comentado, ¿no? Van a estar en edificios, en lugares altos, donde la gente no pueda acercarse a ellos, no pueda tocarlos, porque si no, crearían este tipo de problemas, ¿no? No se van a presentar en televisión, sí, no van a ir a un estudio de televisión, una entrevista, porque quemarían a todas las personas que están ahí, crearían un caos también, ¿no? Y ellos, como saben que pueden hacerse daño, lo evitan, porque no están y no actúan para hacer daño a esta humanidad, para hacer daño a los seres humanos, sino para ayudar, ¿no? Y nos protegen de cualquier peligro que puedan ocasionar.
Quisiera preguntarle, para ya terminar con este tema de los extraterrestres, los seres de la oscuridad que pululan en este planeta desde hace miles de años, que controlan a los gobiernos, a los ejércitos y a muchas actividades del ser humano, controlan a la mayor parte de la población por sus actividades. ¿Qué tipo de actividades realizan los seres de la oscuridad acá en el planeta? ¿Qué tipo de acciones hacen? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo viven? ¿Cómo se reproducen? Si nos puede ilustrar un poco sobre esto, o sea, ya que el tema se va a hacer público y que la gente está hablando más de extraterrestres, ¿qué tipo de acciones son las que hacen? ¿Qué tipo de actividades? ¿Qué tipo de influencia sobre nosotros es a la que causan los seres de la oscuridad? ¿Cómo interactúan entre nosotros en el planeta? Bueno, ellos aprovechan esa emoción del ser humano por ver extraterrestres. Incluso hay muchos grupos ufológicos en el mundo que hacen campamentos de contacto y entonces ellos, los seres de oscuridad, aprovechan ese momento y se hacen su aparición, ya sea en espíritu, porque han logrado fotografiar estos seres oscuros, pero se miran imágenes borrosas, no se mira la silueta perfecta de un ser humano, sino que se mira una figura con ser humano, pero así un poco más cabezón, ojos más grandes, porque esa es la forma que utilizan los espíritus malignos, que están metidos en esa misión de la logia negra, para confundir a la humanidad. Entonces ellos aprovechan esos campamentos, por eso yo he dicho siempre a las personas que hacen los campamentos de contacto, a los ufólogos, que no se dejen llevar por esas imágenes que miran en los contactos de ellos, porque son seres oscuros disfrazados para hacerles creer, e incluso hasta nombre les dan, soy fulano de tal. Hay que tener mucho cuidado, porque el extraterrestre no va a llegar así. Puede llegar como espíritu a una reunión de contacto, pero no llega a causar daño, llega a curar, llega a sanar, llega a dar energía, va a dar mensajes y proyectan imágenes a nosotros de la presencia de ellos allí. Previa conjuración, previa seguridad del área, seguridad perimetral, previa asistencia de los famosísimos nahuales o guardianes del bosque, de la montaña, porque las montañas, los bosques, las ciudades tienen guardianes en las entradas. Esos grandes reyes de la seguridad protegen en los campamentos que, por ejemplo, realizamos nosotros. Nosotros realizamos unos rituales donde invocamos al rey del norte, al rey del sur, al del este, al del oeste. Invocamos a los elementales de la jungla, invocamos a los nahuales, que son los guardianes de la montaña, y les pedimos permiso para empezar a operar. A pesar de que ellos ya nos conocen y sabemos dónde estamos ubicados, en cada ritual debemos de pedir un permiso. Y entonces ellos conceden ese permiso y hacen acto de presencia también, para beneficiarnos, para protegernos, para cuidarnos. Eso es diferente a un campamento de ufología de gente que no esté eliminando el ego. Porque en el caso de nosotros trabajamos en la castidad, la santidad y el amor. Pero en el caso de la humanidad común y corriente, no, esos practican la fornicación, ¿verdad? En vez de santidad, se convierten en santerías. Y en vez de amor por los demás, sacrifican el bolsillo de la gente. Entonces, hacen todo lo contrario a lo que nosotros hacemos. Y por ende, no van a tener una protección. Una deidad no les va a hacer caso. O sea, pueden ir a la selva. Muchos llegan a la selva abusando porque están de intrusos en un reino que no les pertenece y se enferman. Hay gente que al entrar a la jungla les pega dolor de cabeza, les duele la espalda,
o sufren accidentes. Eso es porque los protectores de la jungla cuidan ese lugar y entonces hacen que esta persona ya herida, golpeada o con mareos o con vómitos o con dolor se vaya del lugar. Tiene que ir, salir de urgencia médica. Entonces, para poder participar en un campamento de contacto, en primer lugar, tiene que tener 15 días usted de tener bien limpios los intestinos y todo lo que es el aparato digestivo. No tener putrefacción. Segundo, vivir en total armonía con la naturaleza. Tercero, vivir armónicamente con los humanos. O sea, no puede usted andar creando pleitos, reyertas, insultos, peleando y esto, y va a ir a un campamento de los de nosotros. No. O sea, hay un protocolo, hay una disciplina, hay una didáctica, hay un procedimiento para que usted pueda participar en un campamento de eso, porque de lo contrario va a salir afectado. ¿Verdad? Luego que los campamentos que hacen las personas comunes y corrientes, ahí lo que llega es el cadejo, la sucia, como decimos aquí, o llega el espíritu maligno, o llegan los demonios, o llegan las entidades que se hacen pasar como seres extraterrestres, que manipulan a los gobiernos y a los ejércitos, entonces haciéndole creer a los que están en el campamento que es un contacto, y de eso hay mucha historia que contar. Hay muchos que han narrado, incluso hasta han fotografiado imágenes de supuestos extraterrestres, pero esos son seres malignos. Un ser extraterrestre no es cabezón, no es ojudo, no es gris, es un ser perfecto de carne y hueso, bellísimo, mejor que nosotros, con un cuerpo escultural, no panzones, barrigones como nosotros. La panza y la barriga de nosotros y todas las características que presentamos anatómicamente, físicamente hablando, son las características del ego. Y solo nos faltan los cascos, los cachos y la cola para vernos degradantes. Entonces, un ser de otro mundo no es así. Luego que, ¿cómo tienen la influencia los oscuros? No de ahorita, de miles de años en la sociedad terrícola. Bueno, en primer lugar está en todos los gobiernos. Ellos influyen en la psiquis de los gobernantes. Recuerden la historia de Adolfo Hitler en Alemania, ¿no? Cómo fue manipulado por la logia negra, por entidades oscuras. Había un mago que le decían el mago de los guantes verdes, que era del partido de él y se le había filtrado, pero era un demonio, pues, con cuerpo físico. Ese mago de los guantes verdes fue el que destruyó el proyecto de Adolfo Hitler y al final lo llevó al infierno, matando a millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. De esa manera trabajan los oscuros, influyen. Cuando hay un elemento importante para ellos, para destruir, ellos lo atrapan, le agarran su psiqui, sus 5 centros de movimiento del cuerpo, el instinto, el motriz, el intelectual, lo atrapan estos seres oscuros y empiezan a influir en él, y empieza a actuar negativamente contra los demás. Entonces, vemos los gobiernos, los ministerios creando leyes para explotar a la humanidad. Así trabajan los oscuros, así influyen en la sociedad, en todas las sociedades del mundo, no solo en un pequeño país, sino en grandes cantidades de países. Están en las cúpulas de poder esos entes oscuros y hasta les rinden culto. Por ejemplo, le prestan tanto su cuerpo al mediunismo, algunos ministros, por ejemplo, o sea, en los reinos como de Inglaterra, de Suecia, de Escocia, se han dado esas cosas, que hasta prestan su cuerpo, entonces se manifiestan estas entidades. Aquí les dicen reptilianos, la gente los cataloga, porque hay veces que no se pueden ocultar tanta la manifestación negativa de esas entidades, que se ven, que les ven las garras, las escamas,
Es horrible, pues. Y tal vez son personas importantísimas que están creando leyes. Ya usted puede imaginarse en manos de quienes estamos, ¿no? ¿Cómo va a haber un mundo en paz si los que controlan esto son animales, son bestias, son seres infradimensionales, influyen en la mente, en el poder, en la educación, en medicina, en todo, están en el arte, en la farándula. Hay artistas que para que puedan ser famosos tienen que hacer algunos pactos con estos grupos oscuros, ¿no? Así. De esa manera influyen en la humanidad. Entonces nosotros, y como bien lo digo yo, solo hay dos cosas: o perteneces al reino de los blancos o perteneces al reino de los oscuros. Pero medianos no hay grises. O oscuro, oscuro, negro, negro, o blanco, blanco, oscuro. Pero en uno de los dos bandos hay que estar. Entonces, eso va a depender de nosotros mismos. La decisión es muy particular e individual. No aconsejo entonces asistir a ese tipo de campamentos donde no hay preparación. Nosotros estuvimos, yo hablo por experiencia, estuvimos en campamentos en Guatemala, en El Salvador, en México, y ahí lo que llegaban eran los oscuros, entonces yo me tuve que retirar porque no es mi campo. Claro. Incluso una vez en Guatemala quisimos bajar 5 naves de Júpiter de color celeste, pero a pesar de que yo les decía telepáticamente que llegaran allí, ellos contestaron que no, porque éramos poquitos los que estábamos vibrando en la frecuencia de ellos, que el resto eran gente negativa y que no podían hacer, solo se acercaron al volcán. Hay videos donde fueron filmados ellos en esos campos, pero esos sí eran jupitarianos, ¿no? Y así otras ocasiones donde se han hecho actos de presencia naves del sol. Pero en esos campamentos comunes y corrientes que hace la gente, pues qué cosa buena va a llegar, ¿va? Si los participantes son fornicarios, adúlteros, ¿no? Gente egoica, gente que lo que anda buscando es dinero. Incluso hay algunos famosos contactados, entre comillas, que lo que buscan es dinero. O sea, te dan una charla, te ofrecen esto, lo otro, pero a cambio de, haz un depósito en soles, haz un depósito en dólares o en euros, ¿verdad? Y te vamos a atender. Hay grupos ufólogos, y no es que quiera hablar de ellos, porque no me interesa, pero sí es bueno aclararlo, que cobran $1,000, $3,000 por asistir a un campamento de ellos. Entonces, no es así. La cosa es diferente. Sí existen los seres extraterrestres, sí existen los campamentos de contacto, pero son contados con los dedos de la mano. No es que abundan por doquier, no. Son muy escasos. Muy bien, hermano, creo que hemos abordado un grupo de temas importantes en este gran tema que son los ovnis y los hermanos extraterrestres, tanto los hermanos extraterrestres, nuestros hermanos mayores, los seres de la luz, como los seres de la oscuridad que también existen y también son un peligro para este planeta. Le agradecemos por su tiempo, por su enseñanza, por esa paciencia, por esa claridad meridiana con la que explica, con la que expone, con la que esclarece muchas cosas en las que la gente está confundida y que puede caer en errores involuntariamente, ¿no? Usted lo explica de manera muy clara, muy meridiana, y eso ayudará a los que están buscando este tipo de información a seguir un mejor camino, ¿no? Un camino más correcto, más firme, ¿no? Y ojalá que así sea, que llegue a todos los que les interese este tema y puedan escuchar su información, su conocimiento y les ayude a tener un buen camino. Gracias por su tiempo. Hay muchas más cosas de qué hablar con respecto a los seres de otros mundos. Hay muchos detalles que en la medida que vayamos desarrollando estas entrevistas vamos a ir entregando ese conocimiento. Así que me parece a mí que para la próxima entrevista, que considero que deberíamos de estar haciendo los sábados en la tarde, porque es donde nos queda
el espacio-tiempo cronológico para hacerlo. O sea que el próximo sábado volver a hacer, pero ya, siempre con el mismo tema, pero ya más profundo, a hablar de otras cosas. ¿Qué comen? ¿Cómo visten? ¿De esta enfermedad? ¿Cuáles son los aparatos que tienen para estudiarnos a nosotros? Porque existe un aparato que yo quedé impresionado, es una especie de visor, donde se miran hasta los átomos que tiene una hoja de un árbol en una jungla. Desde allá, desde el planeta de ellos. Entonces tenemos que hablar de eso, ¿verdad? No se preocupe. Ya, hermano Teo, gracias, un gusto siempre saludarle y conversar con usted. Que esté bien, Dios le acompañe. Pase bien. Pase bien, hermano. Hasta luego, fuerte Gracias. abrazo. Fuerte abrazo.